tardes. ¿Parlo en catalán? Sí, ¿no? No entendía. No lo entiende él, vale. Bueno, pues intentaré hablar en castellano. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y bueno, felicidades a Insercoop por esta jornada que, bueno, me han comentado que habéis debatido y tal y que ha estado muy bien esta mañana, ¿no? Entonces, yo desde el Servei de Programes d'Inserció Laboral del Departament d'Empresa i Ocupació llevamos toda una serie de programas dirigidos a colectivos con especial dificultad. Básicamente, colectivos en situación de exclusión social. Entre otros programas llevamos el tema de los itinerarios para las personas perceptoras de la renta mínima de inserción, los programas todo el plan anual de las empresas de inserción, todo el plan estratégico dirigido a este tipo de empresas y luego ayudas a la contratación u otros programas, diríamos, de... Sí. Es que no funciona. Solo vale. Para grabar. Hay que hablar aquí para grabar. Pues, vale. Los programas, dirigidos a potenciar y a impulsar las empresas de inserción y los programas dirigidos a las empresas para promover la responsabilidad social, etcétera, ¿no? Para que los colectivos en situación de exclusión social se integren dentro también de los programas que van dirigidos a las empresas para que nos contraten estos colectivos. Entonces, hoy me toca a mí explicar un poco el tema de la renta mínima de inserción. Como sabéis todos, la renta mínima de inserción aquí en Cataluña en los últimos meses pues, ha tenido una problemática específica, ¿no? Yo un poco os explicaré cuál es la situación actual de la renta mínima de inserción, sin entrar en detalle porque aún no se ha cerrado, diríamos, todo el dispositivo que se ha puesto, que se lleva a cabo con la renta mínima. Y como no se ha acabado de cerrar, no tenemos los números definitivos de cómo queda, diríamos, todo el tema, todo este tema, ¿no? Y por tanto, os daré algunos datos de cuál es ahora la situación y dónde creo que se va a dirigir esta situación, ¿no? Entonces, para empezar y para situarnos y como antecedentes, os diré que la renta mínima de inserción en Cataluña es un programa es una ley, pero a partir del 97 y es un programa que dura hace 20 años concretamente. Y es un programa que siempre ha dado cobertura a todos los colectivos con exclusión social. Es un programa que siempre ha podido tener una solvencia de cara a las situaciones que hemos vivido durante estos periodos, algunas también de crisis, y que la renta mínima ha podido ser un instrumento válido para cualquier situación. En estos momentos lo que ha pasado, diríamos, es que la renta mínima de alguna manera ha superado, diríamos, de éxito. Ha tenido tanto éxito que al final ha superado todos los baremos. Entonces, en 2 años, el crecimiento de la renta mínima ha tenido un crecimiento exponencial altísimo y hemos pasado pues, a triplicar o cuadriplicar el número de destinatarios que se acogían a la renta mínima, con las consecuencias que ha tenido, sobre todo a nivel presupuestario y a otros niveles. En primer lugar, ha tenido a nivel presupuestario, se ha triplicado el presupuesto, es un presupuesto, diríamos, abierto, pero al triplicarse el presupuesto y tal, pues desde el Gobierno han puesto medidas para intentar, no sé cómo se dice en castellano, para poder llegar a pagar la renta mínima, diríamos, a las personas que eran perceptoras. Otro de los temas que ha sobrepasado ha sido precisamente el de recursos humanos. O sea, si antes éramos los recursos humanos desde la Administración, pero también desde los servicios sociales, etcétera, ¿no? El tema del seguimiento, se hacía hasta hace 2 años o así, un seguimiento muy acurado de cada situación. Cada vez se podía hacer menos porque los recursos humanos pues, no podían abarcar, diríamos,
ni los recursos desde la propia Administración, pues todos el seguimiento necesario, ¿no? Y luego también ha tenido otro problema, y es que no habían suficientes políticas activas dirigidas a estos colectivos para poder dirigir a todas las personas que necesitaban de estas medidas ocupacionales, de estos itinerarios u otras medidas posibles, para poderlas dirigir, y por tanto pues se han generado también pues listas de espera, etcétera, ¿no? Con la consecuencia de que el presupuesto pasaba directamente a las políticas pasivas o a la prestación, en detrimento un poco de las políticas activas, porque no había más presupuesto, ¿no? Entonces, a partir del mes de julio, se hizo a los técnicos de la Administración nos plantearon hacer un plan de choque para poder llegar, diríamos, a finales de año, para poder atender a todas las personas destinatarias. Entonces, en estos momentos se han citado a más de 21.000 personas, se ha mirado si cumplían o no los requisitos, y ahora en estos momentos ya estamos a punto de cerrar, o sea, en los meses de agosto, septiembre y octubre se han ido citando a todas las personas, ya hemos terminado, diríamos, las citaciones y todo este tema, y entonces ahora ya estamos, diríamos, cerrando el circuito de citaciones, etcétera. Y todas las personas pues, que cumplían los requisitos y tal, pues vuelven al programa, cobrando la renta mínima normalmente, y los que pues, dejaron de cumplir los requisitos, etcétera, pues han salido, diríamos, del programa. Y esta un poco es la situación que tenemos en la actualidad, ¿no? Con dificultades, lo digo aquí, para llegar a fin de año, ¿no? Diríamos, en cuanto al presupuesto, para poder, diríamos, pagar el presupuesto que teníamos que pagar mensualmente, ¿no? Entonces, bueno, los problemas, o sea, han sido básicamente estos a nivel de ver el funcionamiento de la renta mínima en Cataluña, pero también, y ahora que hemos estado un poco profundizando en este programa y tal, y mirando y haciendo la evaluación del seguimiento que hemos hecho de los usuarios, la renta mínima de inserción está cogiendo de alguna manera personas que habían dejado de percibir las prestaciones, porque los programas que hacen, los programas, diríamos, de las prestaciones de paro, pues son programas muy puntuales y muy acotados en el tiempo. Entonces es muy fácil que las personas que se quedan en una situación de paro pasen directamente a cobrar rentas mínimas, sea en Cataluña, sea en el País Vasco. Está pasando exactamente lo mismo. Entonces, claro, programas que a lo mejor desde el Gobierno tendrían que hacerlos más amplios para dar cobertura a todas estas personas que se están quedando en paro, los están derivando a las rentas mínimas, sin derivar presupuesto. Entonces, lo que ha pasado aquí exactamente ha pasado en el País Vasco, también han tenido que hacer un dispositivo similar y también han tenido que acotar las medidas, pues porque más o menos ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, esto es una problemática. Otra problemática es que personas con problemas sociosanitarios importantes, pero que no tienen el grado para poder cobrar unas pensiones no contributivas, también están cobrando pues, las rentas mínimas, con la consecuencia que no puedes ni hacer itinerarios de inserción, ni es un programa lo suficientemente adaptado para que la renta mínima pueda tener una sostenibilidad en el tiempo. Con todo esto, ahora pues se está mirando y revisando todos estos temas para precisamente poder dar continuidad a la renta mínima de inserción y darle un poco de pie, más pie diríamos, a las políticas activas relacionadas con renta mínima. Todo esto es un poco la situación que tenemos, ¿no? Y en cuanto al futuro, diríamos, yo creo que tal y como está la situación económica y tal y como se prevé en estos próximos años, la renta mínima hay que resituarla también en el contexto, diríamos, económico actual,
Y también, bueno, esto hablando y tal, con expertos de otras comunidades y tal, lo que sí que se vería necesario es que este tipo de prestaciones o programas dirigidos a la protección social pudieran tener reguladores en los propios programas que fueran vinculados a las situaciones socioeconómicas del momento, ¿no? Para que no ocurrieran situaciones como lo que ha pasado, pues que el presupuesto pues ha sido, diríamos, agotado casi a mitad del proceso, ¿no? Entonces, se han hecho modificaciones de la normativa de renta mínima. Algunas de las modificaciones que se han hecho es con la incompatibilidad con otras prestaciones. Hasta ahora la renta mínima era compatible con muchas otras prestaciones y se ha puesto para ver aquellas familias que tenían otros ingresos y llegar a mayor cobertura de otras familias, pues se ha puesto este punto de incompatibilidad. Se ha limitado el importe máximo al salario mínimo interprofesional. Había familias pues, que podían llegar a cobrar, si eran bastantes miembros, pues hasta más de 1.000 euros y ahora es 641 euros como el límite máximo. También se ha limitado el número de mensualidades a cobrar las rentas mínimas por familia y se ha limitado a 60 mensualidades de manera acumulada. Pero se ha puesto también un regulador que para aquellas familias con una exclusión social y con un informe social que acrediten que las personas están en una situación difícil o de pobreza, pues podrá prorrogarse, diríamos, esta limitación. Y luego se ha limitado por ley de presupuestos el presupuesto total de la renta mínima. Esto se ha hecho así muy rápido a través de la vía de la ley de presupuestos, pero bueno, supongo que a partir de ahora igual se abre, bueno, esto lo digo aquí porque yo no lo sé, pero me imagino que esto habrá que abrirlo y debatirlo y a ver qué tipo de renta mínima más adaptada, diríamos, a la situación socioeconómica del momento, pues se tira adelante, ¿no? Entonces, en cuanto a las medidas de inserción laboral, que es el que nosotros, diríamos, somos competentes, desde el Departamento de Empresa y Ocupación, un poco lo que hemos propuesto, diríamos, es ampliar los itinerarios de inserción, la posibilidad de obtener más itinerarios para todas las personas que cobren la renta mínima, desplegar también el plan de calidad de estos itinerarios que veníamos trabajando hace 1 año y medio o 2 y que creo que es muy importante no solo tener más medidas, sino que estas medidas tengan la eficacia suficiente para que sean efectivas. Planes de ocupación y adaptarlos también a estas personas con situación de exclusión, también sea a través de que aparte del plan de ocupación haya un proyecto detrás, ¿no? Desplegar una estrategia para las empresas de inserción para que puedan tener o puedan ofrecer más lugares de trabajo concreto para personas en situación de exclusión. Impulsar medidas de responsabilidad social a la empresa, es decir, trabajar conjuntamente con las empresas, sea con las prácticas laborales, sea a través de la responsabilidad social, etcétera, para que puedan tener más vías de acceso y más posibilidades de acceso al mundo laboral. Y también se ha propuesto desplegar las medidas de colaboración cívica que hasta ahora no se habían desplegado y que también sería una vía para que estas personas pues, puedan tener un aprendizaje a la vez que cobran la renta mínima. Y básicamente esto es la situación de la renta mínima es esta que os comento, ¿eh?
Yo quería presentar un caso, bueno, no es nada original, es lo que estábamos haciendo, pero sí quería transmitir que este caso es el trabajo de mucho tiempo, con todo un equipo detrás, que yo lo presento, pero es parte del trabajo de todo un equipo. Para mí es importante decíroslo y compartirlo con la mayoría de las personas que están aquí. Personas que están ahora en INSERCOP y personas que no están, pero han estado, ¿no? Y que esto es como un punto en el camino y un recorrido juntos. Y esto es así, lo quería decir. Y dicho esto, empiezo a leer el caso. El caso que yo os presento, el caso, la situación, lo he titulado La inserción sociolaboral de un sujeto. Lo voy a estructurar en 4 partes, o está estructurado en 4 partes. Una primera parte que es un tiempo de valoración inicial, un momento de hipótesis para formular la hipótesis de trabajo, otra parte que es de desarrollo, es lo que Pilar hablaba de los planes de actuación, y luego un último momento que es el de cierre, que Pilar, es que me he quedado con la exposición, ella hablaba de promoción. Me ha parecido que interesante la palabra cierre y promoción. Cierre para mí, promoción para el otro, esperamos, para el sujeto atendido. La valoración inicial. Es clave poder hacer una valoración en un tiempo preliminar que permita situar la posibilidad de trabajo para el técnico y para el sujeto. En este tiempo se deben de situar 2 factores. Por un lado, los factores objetivos de ocupabilidad y, por otro, los factores subjetivos de ocupabilidad. Los factores objetivos. Estos son aquellos que su concreción permite nombrar el objetivo laboral de la persona. Serían la posibilidad y su disponibilidad geográfica, horaria, conocimientos técnicos, conocimientos informáticos, el nivel de idiomas que tiene, las técnicas de búsqueda que utiliza. Son elementos que se utilizan en el mercado de trabajo actual y cuyo conocimiento y aplicación permite a la persona obtener unos resultados en relación a su inserción sociolaboral o laboral. Los factores subjetivos de ocupabilidad. Situar las condiciones subjetivas de acceso al trabajo que trae el sujeto. Es poder situar esas condiciones. Esto es poder vislumbrar desde qué lugar habla el sujeto, su posición. La posición del sujeto supondrá unas condiciones que él pondrá para que se pueda dar su forma particular de lazo con el otro. Y entendemos que tener un empleo, en ocupar un empleo, se pone en juego las formas particulares de lazo de cada persona. Esto se ha dicho esta mañana en los casos. B tiene 56 años, cobra la RMI. Como preceptor de la RMI está vinculado a la realización de un itinerario de inserción laboral, como medida de contraprestación a cambio de recibir una ayuda económica. Los beneficiarios de la RMI son gestionados a través de centros tutores. Estos tienen acceso a un aplicativo informático que les informa de los beneficiarios que tienen asignados y, por tanto, que tienen que gestionar. Se llama M4. B está en los primeros de la lista. No es un caso social. Por tanto, es posible que sea un caso laboral. No está claro qué es un caso social o un caso laboral en la atención del caso por caso. Pero, en teoría, un caso social es aquel que su situación de exclusión de los circuitos estándar de socialización se vincula a la problemática subjetiva, enfermedad, consumo de tóxicos. Por otro lado, el caso laboral se vincula simplemente a que no tiene acceso al trabajo. Un concepto de trabajo como herramienta fundamental de acceso a la ciudadanía, que hoy ya no está en vigor. A B lo citamos en febrero del 2011. En las primeras entrevistas, la valoración inicial, B asiste a la citación, asiste regularmente, sin ninguna dificultad, y plantea que quiere trabajar de conserje. Lo plantea en la primera entrevista de una manera clara. Explica su recorrido y dice él mismo dice que por perfil, por competencias y por su salud, porque tiene una hernia desde el 2001 y asma desde la juventud, lo mejor que puede hacer es ser conserje. Plantea que a él lo que le gustaría sería prejubilarse como mayor de 52 años y ya desde el inicio nos dice que lo tramitará.
Factores subjetivos de la ocupabilidad. Situamos los factores de ocupabilidad según el discurso del mercado. A la pregunta sobre si es realista su objetivo laboral, nosotros los técnicos diríamos a priori que sí. La disponibilidad horaria es óptima, la disponibilidad territorial se da, incluso se puede movilizar fuera, puede cambiar de residencia. Su formación es a nivel de bachillerato, tiene experiencia, ha trabajado como conserje en comunidades y tiene formación de celador sanitario. A nivel de competencias y actitudes, tiene buena presencia, capacidad de comunicación, es cordial y amable en el trato, es cortés, es pulcro y organizado, planifica la búsqueda con una agenda, hace el seguimiento, tiene habilidades sociales competentes para el objetivo. A priori son coherentes. Sin embargo, desde el primer momento aparece algo que a mí me hace preguntas. Es muy difícil entender la coherencia de su recorrido laboral. Situar los trabajos en los años correspondientes no es que no sepa o que haya lagunas en su discurso, es que hace construcciones diferentes del currículum en función de objetivos o de un momento u otro. Yo no entiendo el sentido de esas construcciones, él sí. Factores subjetivos de ocupabilidad. Los factores de ocupabilidad en su discurso, según el sujeto, las condiciones subjetivas que pone el sujeto para su disponibilidad a ocupar una plaza laboral. Dos elementos son repetitivos e insistentes en su discurso. El discurso del sujeto al narrar su trayectoria laboral. Todo su discurso está impregnado por sus experiencias con las enfermedades. Sitúa el devenir del tiempo a partir del abandono de su madre y de la enfermedad que éste le supuso. Se cayó de un piso, estaba jugando, su tía no lo cuidaba y casi se muere. Después el asma, como su madre, después la hernia por trabajar de perolero y hacer muchos esfuerzos para al final perder el trabajo. Hace 3 años los ojos, ayudando a su casera y al final enfermó. Por todo ello, su salud es muy precaria y no puede hacer muchas cosas, pero sí perfectamente de conserje. Sitúa su historia laboral a partir de las enfermedades o de la experiencia con la enfermedad que le ocasiona tal trabajo y el otro correspondiente vinculado a esa experiencia. Así construye el devenir de los sucesos. No es tan importante el hilo cronológico para explicarlos. Aquí se pueden ver las fracturas en el discurso narrativo, los vacíos, el ordenamiento del tiempo para el sujeto, los significantes que él utiliza, el significado particular y la repetición. Aquello que se repite en el sujeto nos habla de su posición. ¿Qué quiere ganar? ¿Qué no está dispuesto a perder, a mover, a variar? ¿Desde dónde habla? El dicho y la enunciación. Aquello que uno dice y desde dónde lo dice. Otro elemento clave para situar los factores subjetivos de ocupabilidad es la posición de ese sujeto en relación al otro. Su posición implica que el otro le debe, está en deuda con él. Estuvo en el ejército desde 1976 hasta el 78 y sirvió a España. La patria le debe el servicio prestado. Cada experiencia con la enfermedad la atribuye a algo que pasa en relación a otro culpable de lo que le ha sucedido. La madre, los médicos, una serie, la madre, los médicos, sus tíos, España, la casera y la trabajadora social. Verbaliza que su situación es por la mala suerte, por la mala gente, siempre han abusado mucho de mí y ahora el racismo de la trabajadora social. El racismo como el grupo de racistas que me pegaron, él es negro. No sé si es importante o no, pero es negro. Quiere que le den un... Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Pero el racismo, ¿por dónde viene el racismo? Bueno. Quiere que le den... Antes no se lo había dicho a nadie. Ahora sí. No confiesa que soy negro. Quiere que le den un trabajo o una paga. Ellos tienen que resolver mi problema. Esto lo dice así. El otro es culpable de su mal o un perseguidor por no reconocerlo en el lugar en que está, que es enfermo. Él articula esto y lo articula de manera clara. Yo serví a España, paga por mis servicios. Yo estoy enfermo, paga por disminución. Yo estoy enfermo y soy mayor, prejubilación. Tramita la prejubilación y se la denegan por falta de cotización. Ha tramitado el certificado de disminución por invalidez. Siempre viene, explica lo que ha hecho, tramita las ofertas, se registran las webs.
que vamos proponiendo. Está dispuesto a hacer prácticas como conserje. Él mismo se pone en contacto con una empresa y realiza una entrevista. Pero cuando le hablo del mercado, de ese otro mercado, le cambia la cara. Él no puede entrar en el mercado si el mercado no lo tiene en cuenta. Es como si no fuera un interlocutor válido ese mercado. Es demasiado. Es clave poder situar la posición del sujeto. Hay posiciones frente al otro que son altamente condicionantes para la posibilidad de movilidad subjetiva en el futuro. Este sujeto elige una posición de víctima en que los otros le deben, los otros están en deuda con él. Hipótesis de trabajo. Llegamos a un segundo momento en el que se pretende poder situar las condiciones subjetivas para el lazo social y las posibilidades de movimiento, de incorporar los aprendizajes de pérdida de las explicaciones del orden de las cosas, de los sucesos de la vida existentes para el sujeto hasta ese momento. Se pretende poder ver si el sujeto puede acceder a la plaza de sujeto de la educación que el técnico ofrece y desde qué lugar. A partir de ese momento se debe de poder hacer una valoración que permita una hipótesis de trabajo y desarrollar un itinerario particular para este sujeto. Esto nos permite clarificar y delimitar nuestra oferta, aquello que se transmite en INSERCOP, de forma particular, situando así los límites y, por tanto, las posibilidades de nuestro trabajo. B se representa como alguien enfermo por los otros, a los que él siempre quiso ayudar. Ahora está en situación de riesgo. Puede llegar a estar en la calle, él lo dice, como un perro, pero él no es un perro, dice. Se presenta educado, limpio, validoso. Las condiciones que él pone para poder ocupar una plaza laboral es que el otro le reconozca su enfermedad, tener certificado de disminución y poder trabajar de conserje, él, con este certificado. Él conoce perfectamente qué pide el mercado al respecto y tiene las competencias técnicas y habilidades para poder hacer ese trabajo. Conoce el perfil del SOC, los requisitos, las condiciones. INSERCOP es un lugar al cual él tiene que venir, porque cobra el RMI. Y quizás sirva para algo. No es un lugar negativo, a priori. La posibilidad de estar en relación con el otro pasa por no tocar sus enfermedades. Ocupar un empleo de conserje pasa a priori por ser reconocido como enfermo. El certificado de disminución es clave. Por tanto, es importante trabajar para que él pueda dar los pasos para conseguir ese certificado de disminución. Poder hacer unas prácticas sostenidas desde INSERCOP, lugar para ayudarle a encontrar un empleo, quizás sea una buena estrategia. Si no se tensa más la cuerda, si se le permite ocupar ese lugar desde el que él se presenta. Mi hipótesis es que para B, el descubrimiento y otorgamiento del certificado de disminución le permite abrochar su explicación sobre la historia de su vida con la posibilidad de un empleo, de un lugar en relación al otro. Ahora bien, no tiene certificado de disminución. Para poder tener un empleo tendría que poder dejar de verse como un enfermo, para poder ocupar otras plazas posibles. Podría trabajar de conserje sin certificado de disminución. B no está dispuesto a eso. Se enfada con la trabajadora social justamente porque la pone en ese lugar. No le reconoce justamente el lugar de enfermo que él necesita. Concreción y desarrollo del trabajo. Tenemos el encargo desde la Administración de ayudar a B a encontrar un trabajo. Para ello, desplegamos los factores de ocupabilidad, objetivos que el mercado sitúa como claves para la inserción, vinculados a los conocimientos a transmitir. Y valoramos la disponibilidad subjetiva para la inserción sociolaboral. A priori disponemos de condiciones para poder tomar a cuenta el encargo. Planes de actuación. Mirar la prejubilación, denegado, tramita la discapacidad. Hacer un seguimiento y certificado de disminución. Ayudarlo a presentar los documentos necesarios. Mirar cuáles son necesarios, dónde hay que ir, cuál hay que tramitar. Construir un currículum. Hacer varios currículums. A mí me cuesta cuando él pasa de un currículum a otro para encontrar la lógica. La entendí a posteriori. Construir una carta de presentación. La carta de presentación hace lo mismo. Cambia las cartas, cambia los discursos un poco en función del objetivo. Registrarse en las webs para ayudarle a encontrar este empleo de conserje. Buscar las prácticas de conserje. Él va a hacer una formación, le dicen que seguro le llamarán para hacer esta
una sustitución en verano. Él se ofrece para hacer unas prácticas primero, lo gestiona súper bien, al final no lo aceptan porque las prácticas de conserje no son fáciles, y al final ahí no dejar un conserje solo, esto lo sabéis, es muy complicado y bueno, al final no lo puede llegar a hacer. Pero se responsabiliza de todo el trabajo. Y por último, mejorar la búsqueda, conocer el mercado, conocer otros perfiles, todo esto lo trabajamos en los planes de ocupación. Participa en las propuestas, en los talleres, pero cuando le hablo del mercado, él me devuelve que cómo inscribirse en el mercado él. Esta es la pregunta que él me hace, siempre acabamos ahí. Entrevistas de este desarrollo. En las entrevistas él siempre explica todo desde un lugar de enfermo perseguido. Apunto a un elemento clave. Le pregunto desde cuánto cobra la RMI. No se acuerda, dice que fue cuando lo operaron de la hernia en el 2001. Ante este agobio que transmite, porque él transmite que está perseguido por la trabajadora social, porque la trabajadora social le dice que ya basta, que tiene que cobrar, que tiene que trabajar, yo me pongo en contacto con la trabajadora social y me confirma la situación y me dice que hace 20 años que cobra la RMI. Lo tramitó él directamente en Palau de Mar. Es un caso no social de hace 20 años. A la trabajadora social le transmito la necesidad de que, a mi parecer, es necesario no tensar más la cuerda en la demanda a este sujeto. Porque, esto no lo explico, pero él está realmente muy angustiado, como hacía referencia Jorge esta mañana, realmente muy angustiado, porque la posibilidad de estar en la calle es algo que reiterativo en un discurso a veces como muy angustiado es la palabra, Yo le planteo a la trabajadora social que sería conveniente dejar de ver cómo se plantean, dejar un tiempo para trabajar, cómo se plantea la posibilidad de que él pueda transcurrir por diferentes aprendizajes, pues los talleres, un poco todo lo que estamos poniendo encima de la mesa como algo nuevo y posible. Pero la trabajadora social me dice, bueno, a ver, aquí hay que poner justamente un punto y final ya a esta situación. Quiero verlo cada mes, quiero ver lo que ha hecho, que me traiga un listado donde se ha presentado. Bueno. Notas finales, cierre, promoción. Durante el transcurso del trabajo con este beneficiario de la RMI y potencial sujeto de la educación, realicé una supervisión de la situación y surgieron estas preguntas. ¿Puedo desarrollar un trabajo educativo? Hemos hecho un trabajo que ha permitido que B pueda representarse en el mundo. Se ha explicado, ha pensado su trayectoria, ha explicado qué puede hacer, cómo, de qué pide el mercado de eso, en qué condiciones, y me ha dicho cuáles son sus condiciones para acceder a él. Fin del trabajo educativo. Ahora, ¿cómo seguir atendiendo a B? Esto yo me lo planteaba hacia mitad del itinerario. B no está dispuesto a modificar sus condiciones, su disponibilidad. ¿Qué inversión hace el técnico en el caso y para qué resultado? El resultado de un trabajo educativo para mí está siempre justificado, pero yo no digo que eso sea válido. Pero ahora, ¿qué sostengo? Si el otro puede elegir cambios, movimientos, es un buen usuario, pero si no, ¿cómo me sostengo? Es un usuario no posible de usar bien, no sé cómo. ¿Qué itinerario podemos ofrecer? Puede ir asistiendo a espacios de trabajo e ir revisando sus aprendizajes. ¿Es mi trabajo la mirada en los aprendizajes posibles? Los contenidos a trabajar y luego él verá y hará desde donde quiera, a pesar de querer explicarse como un enfermo, como una víctima de los otros. En la supervisión, después de esto, yo pude situar la hipótesis de trabajo, la posibilidad de trabajar con él, el reconocimiento del lugar de enfermo. Sin la supervisión, no sé si yo lo hubiera podido situar. Y quiero decir una cosita, me parece que fue clave que yo pudiera situar mi posición en el trabajo con el caso para poder vislumbrar la hipótesis, continuar trabajando.
Hoy pienso que a partir de sostener el lugar de reconocimiento necesario para hacer lazo social este sujeto, esto es reconocerlo como un ciudadano enfermo que requiere de una acreditación de un certificado de disminución como reconocimiento a su enfermedad y así poder trabajar de conserje, esto ha permitido realizar el itinerario de inserción dentro de la RMI. No es a pesar de quererse ver como un enfermo, sino es a partir del reconocimiento de enfermo que ha sido posible. Este reconocimiento le permitió acudir y aprender. Hace 2 semanas, esto es verdad, hace 2 semanas le han otorgado el certificado de disminución y se ha presentado a varias ofertas. En la última entrevista de cierre, porque ya hemos cerrado el trabajo, yo lo he cerrado, a mi pregunta de qué había representado para él el trabajo por el recorrido en Insercoop, él me sorprende, ahí está la sorpresa que siempre aparece en algún momento, y me dice, tener el reconocimiento laboral. Si no hubiera venido a Insercoop, quizá no lo hubiera conseguido. Yo cuando oigo reconocimiento laboral no lo entiendo. Y él me dice, lo mejor que ya tengo es el certificado de disminución. Bueno, entonces, la hoja ha sido repartida, ¿sí? De acuerdo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es tomar la mayor parte, no todos, la mayor parte de estos puntos con lo que he entendido después de la mañana. O sea, bueno, lo que se pueda. El trabajo educativo hoy día, el caso Insercoop, tómenlo como se debe. Los casos presentados a lo largo de la mañana y ahora por la tarde, pero también Insercoop como caso. Como los conozco un poco, creo que puedo ocuparme de este caso. Entonces, un primer punto, el 11, rápidamente expuesto. Bueno, se puede decir trabajo social hoy día está atravesado de paradojas de las que conviene tomar cuenta para hacer el trabajo un poco más soportable, ¿no? Para saber un poco mejor qué se hace. Ahí enumeré 3, obviamente incompleto, tres paradojas de lo que conozco de trabajo social hoy día. Debe haber otras más. Primer punto, el trabajo social severamente cuestionado por la revolución neoliberal en curso. Bueno, que estamos en una época muy particular, no hacía falta venir aquí para saberlo. Lo que puede ser más útil, es decir, es tomar en serio la denominación revolución. La revolución no son, desgraciadamente, agrego por mi cuenta, las revoluciones no son solamente socialistas. Hace tiempo que no lo son, por otra parte. Sí, hay revolución neoliberal. Uno puede adherir, encontrar eso horroroso, en fin, lo que quiera. Después hay otro debate. Pero es una época de transformación radical, eso que dice revolución. Es una época de transformación radical de condiciones de la producción económica, de condiciones de distribución de bienes y de servicios, y es una época de transformación radical de la manera de pensar. Es una revolución en serio, no es un chiste, argentinismo, no es un chiste. ¿Sabes? No es solamente la manera de producir, eso es lo más obvio y para mucha gente doloroso, pero también es una transformación radical de las condiciones mentales, subjetivas, ideológicas, etcétera. Bueno, me limito a poner unos grandes paquetes que necesitarían mucho tiempo para desarrollar. Por eso mismo, un poco en diferencia con el muy interesante Jorge Sosa, decía, bueno, uno puede estar, no era su palabra, pero digamos, uno puede estar opuesto a la injusticia social. Sí, ¿no? Es un sí, ¿ven? Sí, ¿no? No es un sí, sí. No hay injusticia social hoy día, para nada. La injusticia social supone, bueno, si uno es más o menos serio con los términos, injusticia social supone que hay cosas que me hacen, para decirlo en la primera persona, como tú ves, tu hombre ve, hay cosas que me hacen y que podrían no hacerme. En el capitalismo, en la fase neoliberal, me hacen lo que hacen. No está mal ni está bien, es la lógica del sistema. Es la lógica del sistema. Que yo no apruebo, si hay alguien que acaba de llegar, lo digo. No, el asunto no es eso, pero quiero decir, hay una cantidad de conceptos que utilizamos, de metáforas que utilizamos, que va a ser necesario revisar para ponernos al día
en qué mundo vivimos. Y puede ser que no estemos muy al corriente, no solamente B y compañía, no solamente por ese lado. ¿Qué pasa con esta revolución liberal en lo que concierne el trabajo social? Bueno, pasan muchas cosas. Bueno, es un pedido acelerado de acción, de soluciones, o en todo caso muy complicado, de hacer invisibles los problemas, que es una manera de solucionarlos. Hacer invisibles los problemas, es decir, en Francia hay muy pocos pobres, por ejemplo, porque está prohibido para los pobres circular. Las escuelas privadas en Francia tienen muchísimo menos fracaso escolar que las escuelas públicas, porque los echan a los chicos que tienen malas notas. Y bueno, podría reproducirlo, ustedes también, por otra parte, puede reproducirlo al infinito. Es decir, hacer los problemas invisibles. Una manera de hacerlos invisibles, vuelvo a esto, es psicologizar los problemas. Es una manera de hacerlos invisibles. Usted está muy mal, con poca suerte cae siempre con alguien que escucha voces, esas cosas, ¿no? Que se hace, vos que todos me persiguen, la patria. Pasó muy divertido tu caso de este señor que en el curso del relato se volvió negro. Al comienzo parecía muy blanquito, ¿no? Curioso. En el escrito no lo marca, pero es muy divertido. En fin, después vemos. Siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo, sí, ahí lo has dicho muy bien. Bueno, el neoliberalismo recuerda al trabajo social. Bueno, recuerda dos cosas. Primero, que el trabajo social, se puede decir lo que ustedes quieran, salvo un punto, el trabajo social, desgraciadamente, no está en peligro. Repito, no es un lapsus, para nada. Quiero decir, no sé cómo es, porque hace un rato que no vengo a Barcelona, que es mi España. El resto de España conozco mucho menos. En Francia, una buena parte de vuestros colegas están muy asustados porque el trabajo social estaría amenazado de desaparición, cosa que es absolutamente ignorante y es un mal análisis. El liberalismo necesita de ustedes. Vuestro porvenir profesional es brillante. Desde esta mañana pero no, yo soy muy serio, en fin, un poco. Desde esta mañana estamos escuchando cifras que garantizan la perenización de vuestro empleo. Alguno va a ser echado, va a cambiar lugar, qué sé yo, pero digamos en términos de tendencia y de profesión, vuestro porvenir es casi, realmente me daría mucha envidia, si fuera tiempo todavía de cambiar de profesión, me haría trabajador social, es una carrera por venir. No, director sería, más bien, prefiero. Bueno, es un punto. El liberalismo dice que bueno, que hay un porvenir posible, seguro. Después hablamos de los usuarios o destinatarios, o como ustedes dicen sin pudor, los beneficiarios, como dicen ustedes, que es muy divertido. Los franceses también. Pero bueno, se puede revisar eso. El segundo punto, mucho más difícil, es que el neoliberalismo en su fase actual, el capitalismo en su fase actual, neoliberal, recuerda al trabajo social que no se trata que la gente ande bien, ni siquiera se trata, los llamados usuarios, no se trata que vayan bien, no se trata que vayan mejor. Se trata, te decía esto el otro día, al teléfono, Xavi, se trata que la gente vaya como Dios manda. Y como Dios, ustedes saben, es de derechas. Se trata, no lo tomen como ironías, después de Freud las ironías es otra cosa. Después de Freud las ironías no son chistes, son interpretaciones salvajes, pero es otra cosa. Bueno, no se trata que vayan bien, ¿sabe? Es decir, una cantidad de ideales y de crisis personales, profesionales de muchos trabajadores sociales están en relación con me apuran para que llene tal o cual protocolo, tal o cual cláusula de esto o aquello. Bueno, eso también merecería, bueno, toda la indignación, digamos, contra los protocolos, la evaluación y otros
obsesiones administrativas, pero digamos es recordar que el trabajo social será social, ¿de acuerdo? Pero es un trabajo, ¿no? Es un trabajo y el trabajador rinde cuentas. Y el trabajador, mismo si es empresario un poco, el trabajador tiene que decir para qué sirve, qué hace, ¿no? Y en el caso de Insercoop o establecimientos asimilados, bueno, efectivamente se trata de ponerlos al trabajo, ayudarlos al trabajo. Lo que se llama más públicamente la inserción profesional, laboral, no que se dejen de lado la subjetividad y compañía, porque al contrario, puede ayudar, tomar en cuenta la subjetividad de la gente en tal o cual caso, pero hay que tomar en cuenta en la medida de lo razonable. Es decir, ¿en qué te sirve B u otros que hablamos de esta mañana? ¿En qué te sirve? Yo me ocupo un poco de tu subjetividad, pero tú vas al trabajo y no te hagas el negro conmigo. No sé, por lo que comprendo, los usuarios destinatarios de trabajo social no son para nada los únicos que tienen dificultades, ¿no? Para nada. No tienen, yo diría, no tienen más el monopolio supuesto, que nunca tuvieron, pero es otro tema, otra reunión, no tiene más el monopolio de dificultades. No digo que no tienen dificultades, digo que no tienen más la exclusividad. Si quieren les completo la frase, la pueden hacer solo, ¿no? Aquellos que se ocupan de ellos también, ¿no? Por eso un poquito de aquí a las 5:15 habrá que revisar esto, qué queremos decir con dificultades, ¿no? Bueno, pero una cosa a la vez, si yo fuera pues capaz de decir una cosa a la vez. Bueno, también decir otro elemento de paradoja, el carácter indispensable del trabajo social para amplios sectores de la población, pero esto ya lo saben, ¿no? El resto también probablemente, el carácter indispensable, es decir, hay mucha gente que vive lo que ustedes hacen, de vuestros sucesos, del éxito, muy buena tu metáfora, del éxito de la RMI, ¿no? Una especie de éxito interesante como éxito, ¿no? Interesante éxito. Digamos, hay mucha gente que vive financieramente, pero también laboralmente y también en sus ideas. Cuando ustedes elaboran un proyecto por venir con tal o cual señor, señora, les están dando razones para aguantarse la situación, para decirlo rápidamente, cosa que me parece muy bien. Pero que dice que el trabajo social es indispensable para poblaciones importantes, lo que me hace decir de nuevo, el trabajo social no arriesga de desaparecer. Imposible. Imposible. Son otras cosas que arriesga, pero no esa. Y en fin, el trabajo social me parece, la intervención social, el trabajo educativo es impracticable, es el tercer punto ahí, es impracticable sin movilización conceptual. A ti personalmente, trabajador social, te gustan los libros, no te gusta tal autor, te insoporta, en fin, lo que quiera, a uno personalmente o subjetivamente le puede gustar leer o no leer. Eso lo arregláis en otro lugar. Lo que más interesante es que la práctica concreta es una práctica que invierte conceptos, que invierte nociones. Hice una lista incompleta. La práctica completa invierte conceptos, nociones, cualquiera sea la conciencia del practicante, del práctico, creo que se dice en español, ¿no? No, practicante es demasiado claro. ¿Practicantes? No, practicante también. Sí. Practicante, aquel que practica, ¿no? Sí, no tendremos tiempo de saber qué es lo que practica, pero aquel que practica. No, quiero decir que en el tipo de acción que se hace, hablamos de trabajo, lazo social. Rosa con razón se preguntaba caso social, caso laboral, el trabajo como acceso a la ciudadanía y la palabrita mágica, la inserción. Estoy insertado, no estoy insertado y qué sé yo. No se puede cambiar palabras porque hay pocas en todos los idiomas, hay pocas palabras para designar, pero admitirán que son palabras cargadas. Y la distinción, por ejemplo, la distinción que hizo Rosa hace un rato entre el caso social y el caso laboral es de una sutileza viciosa. Quiero decir, bueno,
ella, si piensa que el caso social es aquella persona que tiene algún impedimento subjetivo al mercado, mientras que el caso laboral es, como ella dice deliciosamente, tiene simplemente tiene simplemente problemas de inserción en el trabajo. Es decir, la distinción, ¿no?, entre caso laboral, caso social, hay que nombrar a la gente, hay que nombrar las cosas, hace falta categorías. Lo que pasa es que las categorías no son inocentes. Entonces, si dice caso laboral o dice caso social, en principio no dice lo mismo, y al mismo tiempo, ¿qué dices cuando dices caso laboral, por ejemplo? Cómo un trabajador puede ser un puro conjunto de músculos sin tener alguna problemática subjetiva, y viceversa. Cómo el caso social puede ser un gran lío con mi mamá que me abandonó, con la tía que no me vio caer de la escalera, qué sé yo, sin al mismo tiempo tener músculos. Son enfermedades, es una invención genial, después lo diré. Es una enfermedad genial, ¿no? De su parte, quiero decir. Es una invención extraordinaria. Para después. Bueno, todo esto para decir que me parece, es una proposición. La práctica, no necesariamente el práctico o el practicante, la práctica es imposible sin movilización conceptual. A mí no me gustan los libros, fenómeno. ¿Por qué no? Algunos son muy pesados, es cierto, y no tienen fotos. A mí no me gustan los libros, no impide que en mis actos yo no puedo ver un problema social si no hay algo en mi cabeza de concepto, o por lo menos de prejuicio, que a veces vienen en lugar de concepto, para nombrar caso social, caso de esto, caso laboral, qué sé yo. Bueno, esto lo voy a tratar de mostrar con un caso doblemente ejemplar, rápidamente, muy rápidamente, demasiado rápidamente. El señor B y sus astucias de sobrevivencia, es el título que yo pondría. El señor B y después aquella que se ocupa del señor B. Todo el trabajo de esclarecimiento del caso y de sí misma que me parece la señora Antolín Rosa ha hecho. Y por eso los casos son Juancito Pérez, el otro, otra persona, y el caso es también aquel que interviene en el caso. Es banal, pero puede ser útil de decir que es falso imaginar que uno se inclina sobre un caso. Te inclinas como Narciso en las aguas del lago, para mirar su propia figura. Es decir, te inclinas sobre un caso, es cierto, no inventado por ti, casi cierto, pero sobre todo cuando hablas de un caso, hablas también de ti, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto para proponerles hacer una proposición malhonesta, por supuesto, razonar y actuar con dos categorías difíciles pero interesantes, complejidad por un lado, contradicciones del otro. Complejidad, ustedes saben, es cuando uno no tiene más nada que decir, dice, mira, es complejo, no te lo puedo explicar. El complejo es un término, es una especie de subterfugio. Bueno, eso es el uso tonto. Puede ser otro uso más interesante pero más difícil. Complejidad para decir que no hay una causa de la situación de la gente o de la mía. No hay una causa sino causas. Hay una red de causas. Cada vez que uno creyó encontrar la causa central, se está reinventando la teología, ¿no? El discurso de Dios, el discurso sobre Dios, más bien. Es decir, aquel que creyó que encontró la causa de las causas. Este hombre no quiere trabajar porque su papá le pegaba cuando era chiquito. ¿No? En fin, podría ser un poco más fino yo en mis ejemplos, pero digamos, este no quiere trabajar porque hay mucha gente que su papá le pegó y que trabaja como locos. Este chico está en fracaso escolar, hay que ayudarlo, parece bárbaro, pero lo ayudas mejor si examinas un poco a los maestros también. Ahí se sonríe un poco menos. El asunto no es solamente ayudar a los usuarios, porque el sobreentendido puede ser, hay que ayudarlos porque van mal. Y lo que me interroga, para decirlo púdicamente, no, me pone muy nervioso en realidad. Lo que me interroga es imaginar que el chico está en el fracaso escolar, es cierto, y hay que ayudarlo, por supuesto.
o el fracaso laboral. Pero cuando nuestro Señor se rehúsa a entrar en lo que se llama el mercado, Él dice también, si tú puedes escucharlo, dice también que el mercado es sanguinario. Y eso a veces los usuarios lo saben mucho mejor que nosotros. Hablo de mí, por supuesto. Eso no quiere decir que no hay que hacer nada. Necesito un poco de tiempo para desarrollar todo esto. No quiere decir que no haya que hacer nada, pero digamos, si quieres, esto tiene que ver con mi punto muy lejos, 33. Diga 33, al final de la hojita, la inserción normalizadora o la inserción democrática. Bien, trataré de ver si llego ahí antes que el taxi. Es una lucha contra... no es mi culpa, usted come muy tarde. Bueno, vayamos más en detalle, a ver cómo... No, es cariñoso, pero bueno, podrían comer más rápido. Ver cómo funciona esto. Complejidad, para decir que no hay una causa, sino varias, que se juegan, que se excluyen, que se completan, y contradicciones. Bueno, esto es lejos como la metafísica occidental, 21 siglos. Nos enseñó hace muchos siglos que la escuela lo repite, la escuela primaria lo repite todo el tiempo, nos enseña que la contradicción no es buena. La contradicción no, eso no. ¿Quieres o no quieres? Uno de los dos. Si esa fuera la opción verdadera, uno nunca haría nada. Yo quiero, pero tengo un miedo bárbaro. Tengo mucho miedo, pero voy. Bueno, ejemplos banales, puedo ser un poco más fino, pero no hay tiempo. Digamos, lo que quiero decir es que la contradicción en los usuarios, en nosotros, en INSERCOP u otro, la contradicción, en mi propuesta en todo caso, es un sinónimo de dos puntos, está en vida. Está en vida, no se murió todavía. Lo único que tiene contradicciones son los muertos. En fin, no sé, por lo que he leído. Quiero decir, habría que rehabilitar la noción de contradicción y dificultad y todo eso. De eso ustedes viven, e indirectamente yo también, de la dificultad de la gente. Entonces, imagínense que haya gente sin dificultad. Terrible, ¿eh? Para ustedes, quiero decir. Quiero decir, bueno, te deja sin materia prima, en cierto modo. No es una razón para celebrarlo, pero para decir, hay que reconciliarse con cosas, hay que reconciliarse, sí, con cosas que nos han enseñado que hay que evitar. Bueno, a ver cómo trabajamos esto. Problematización. 21, de construir un dispositivo social, RMI, y después vamos a ocuparnos del caso INSERCOP. INSERCOP, que tomo aquí, bueno, primero porque lo quiero mucho a esa gente, y ellos también creo. Y segundo, porque es su caso típico, o sea, que se puede encontrar en otros. Los servicios más inteligentes tienen síntomas comparables al INSERCOP. La RMI. Bueno, tal cantidad, el suma, el señor puede vivir de esto, no puede vivir, ve que es genial, yo sería incapaz de hacer eso. Hace 20 años que vive con el RMI. Algunos te dijeron, pero ¿serías capaz de vivir a lo largo de 20 años? Negro, además. Vivir con la RMI es extraordinario. Yo digo que está bien. Simplemente me fío de aquellos de ustedes que digan que está mal. El gran capital vive de rentas mucho más terribles. ¿En serio? Bueno, entonces, esta mañana fue Dolores su brillante exposición que me hizo ver esto. Pero ¿qué podemos hacer con este usuario? ¿Qué podemos hacer? ¿Se acuerdan? Y en ese momento se cayó el cartel de... En ese momento... El cartel de INSERCOP. No es mi asunto, yo nada que ver. Lo vi caer simplemente. Lo vi caer. Interesante, ¿eh? ¿Por qué interesante? Porque INSERCOP se supone que se ocupa de cuestión social. La RMI es un dispositivo social. Esto es claro para todo el mundo. Es decir, para nadie. ¿Qué quiere decir dispositivo social? Después de todo, la RMI es
una suma de dinero a cambio de alguna señal que el beneficiario, como se dice, da que él merece esta suma que se le da. Digamos, la contraprestación por la suma que se le da. Me parece muy bien. Pero descrito así, es una medida económica con algún objetivo social. Bueno, ustedes saben, no voy a hablar acá de eso, pero social es un término que hay que decirlo muy rápido, para que no haya un tarado o un filósofo, es lo mismo, para que no haya alguien que te interroga, ¿pero qué quiere decir social? No, hombre, no, social. Es muy complejo. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño viaje guiado. ¿Qué quiere decir RMI? Bueno, ustedes lo saben, ¿no? ¿Y por qué RMI, a justo título, es después de, ¿tú decías, Germán? 1997. La ley, sí. Sí, bueno, es lo mismo en Francia, es capitalismo es internacional, por supuesto. Bueno, ¿por qué la RMI es un dispositivo social? Porque parecido rápidamente, es un dispositivo social a causa de la letra M. Mínimo. El no entenderlo como una denuncia sería estúpido de mi parte. No es una denuncia, es peor, es una definición. Es decir, la RMI es una renta. En otra época ni siquiera. Eso también hay que entenderlo. No estoy defendiendo lo reactual, pero digamos una desconfianza terrible por quienes se imagina que antes era el paraíso y hoy es el infierno. No, el infierno fue siempre. Y hay que ver qué islotes de paraíso se puede crear. Bueno, la renta es mínima. La letra M la puedes leer, sea en nuestras lenguas latinas de izquierda a derecha, sea la puedes leer de otro modo. Si la lees de izquierda a derecha, como uno lee, ¿no?, las lenguas latinas, M quiere decir mínimo, claro. Es decir, ¿qué dice la sigla? ¿Se dice? La sigla RMI dice que se espera que con una renta mínima el señor o la señora hará una inserción máxima. La M puede leer de derecha a izquierda o realmente de izquierda a derecha, ahí se fue un lapsus, o de derecha a izquierda. Es decir, es una apuesta y a ustedes los corren con esa apuesta. Hay protocolos que llenar con la apuesta y qué sé yo. Una apuesta entonces en la que se espera que gracias a esta suma de dinero que no está hecha para resolver los problemas de la gente, es para que la gente sobreviva, cosa que en mi boca no es un insulto, ni no es una denuncia, sería muy estúpido además. No es una denuncia, es la constatación que para que una medida sea social tiene que ser incompleta sobre en el campo de aplicación explícito, por ejemplo aquí económico. No sé cuál es el montante de la RMI en España. En Francia es 700 o 800 euros. Visto argentino, hace poco era una suma desmesurada, pero con 700 no vives en Francia. Sí vives hasta el 15, 16, ¿no? Los más flaquitos hasta el 17. Los que hacen régimen, quiero decir. No está hecho para resolver el problema de la gente. Está hecho para que sobrevivan y tener un poco de respiración, eventualmente tal o cual servicio, lavar la ropa, pasar a tal o cual prestación, para poder trabajar sobre la inserción. La inserción es un problema, para decir esta banalidad, porque la inserción se supone que se dirige a gente que está excluida, por lo menos del mercado de trabajo. Está excluida. Pregunta idiota de sociólogo, ¿no? Los excluidos, ¿dónde están?
no están en el planeta Marte o no sé dónde, no están en España o en Francia o donde quieran. Los excluidos están adentro. Hay una dimensión extraña cuando uno quiere incluir los excluidos que están en la sociedad, en las puertas de las iglesias, en tal o cual servicio social, en tal o tal robo, en tal o cual, etc. Los excluidos están adentro. Esta no es es una dificultad interesante, en fin, difícil. Cuando uno se lanza en tareas de inserción, ¿cómo insertar gente que ya está dentro? Es un lío, ¿no? La cuadratura del círculo. Pero al mismo tiempo, esto que digo, digamos, puede ser así, pero ahí me equivoqué en algo fundamental. Yo creí, una buena parte de ustedes tal vez también, yo creí que la inserción consiste en conseguir un lugar para la gente. Si yo tomo inserción en sentido lato, de él está excluido, y si te haces una representación, te dices, ¿dónde están? Está fuera de la sociedad, ¿está loco? Si está fuera de la sociedad no hay problema. El lío con los... si tu negro fuera argelino en Francia es el gran lío para ellos, ahí no soy francés. Están excluidos porque están en Francia. Si fueran Argelia no estarían excluidos, estarían de otra cosa, por supuesto. Entonces los excluidos están adentro. Entonces la inserción no consiste en darles un lugar, ya tienen. Como se dice en una frase muy tierna, darles un lugar de la sociedad. Ah, bárbaro. Ya la tienen. La inserción es cambiar la relación de la persona, del sujeto, como tú dices, cambiar la relación del sujeto con los lugares, respecto a los lugares que puede ocupar. No es darle un lugar, es que él pueda comprender, si posible, con un camino por un posicionamiento subjetivo, que él pueda comprender que el trabajo es positivo, que está bien. Usted quiere ir con sus certificados de, ¿cómo se llama?, de disminución, ¿no? O sea, certificado de disminución, bueno, está bien, pero convencer a la gente, o ayudarles a convencer que el trabajo, se dice en francés, el trabajo es la salud. Que es un eslogan muy sádico. Bueno, no sé, con mis 60 horas por semana no estoy habilitado a decir mal el trabajo, pero digamos, la RMI es una medida, es una proposición, ¿no? Es una medida social porque se trata de asegurar con recursos mínimos una inserción máxima. Y la inserción no es ocupar un lugar, sino eventualmente cambiar el lugar que tienen ya. Eso depende de lógicas de lo que ustedes no tienen ningún poder, ¿no? Es el mercado de trabajo. Y ahí estamos tan desprovistos nosotros como ve. Es decir, es cambiar un poco la posición que tienen y sobre todo la relación con el mercado, la relación con el trabajo. Es un trabajo, para decir, es una actitud, ¿no? Para ser rápido, una actitud que en mi pobre lenguaje yo diría, ¿perdón? Un trámite. Ah, mira vos. Bueno, es un trámite, como dice la señora, es un trámite ideológico. ¿Sabes lo que cuando digo esto? Si no nos conocemos un poco, cosa que es el caso con una buena parte de ustedes, bueno, puede entender que ideológico es una mala palabra, no es eso. Es la mejor que existe. Es la mejor de todas las palabras. Cuando paso al punto 22, cuando un servicio social toma el tiempo y habilita técnicos para escuchar a ver qué le pasa a esta gente, cuál es su deseo, qué quiere este sujeto, eso es un trabajo educativo, ¿cierto? Pero ideológicamente no neutro,
porque muchos otros servicios hacen exactamente lo contrario. Dígame qué le pasa a usted que no entiende que el trabajo es la salud. Su mujer se fue y no es por nada, hombre. No es por nada. No invento nada. Mi trabajo principal en Francia es análisis de la práctica. Entonces tengo 1000 casos en la cabeza. Posible que no difieren de los casos que se pueden tratar acá. Bien. ¿Qué hace INSERCOP? Es interesante INSERCOP, bárbaro. Bárbaro es un argentinismo. Entonces cito un autor interesante ahí, Rosa. Tomé 2 frases, hubiera podido tomar más porque el texto es muy interesante. Ella escribe, por eso las comillas, funciona entonces con un concepto de trabajo, en tanto que herramienta fundamental de acceso a la ciudadanía, de trabajo como herramienta fundamental de acceso a la ciudadanía, que hoy ya no está en vigor. Interesante. Trabajan con el concepto de trabajo, utilizan el concepto de trabajo como herramienta fundamental de acceso a la ciudadanía, punto de suspensión, y está aquí que hoy ya no está en vigor. ¿Qué hacen entonces esta gente? Interesante como síntoma. Y bueno, con los síntomas hay que apañarse, son interesantes los síntomas. Bueno, a mínima esto quiere decir que hay que ayudar a la gente, por supuesto, a encontrar, a allanarse alguna de sus dificultades, vamos a decir rápido, en el acceso al trabajo, pero lo interesante de esta frase, confesión, de la amiga Rosa, lo interesante es que esto dice que el trabajo, que está bien, no escuchar ninguna crítica del asunto, del tema, que el trabajo no garantiza el acceso a la ciudadanía. Le garantiza más bien que como tu caso, Pilar, le garantiza que no va a saltear más los controles del metro, que va a volver a su casa suficientemente cansada para no hinchar la gente. No estoy diciendo mal trabajo social, lo que estoy diciendo es que hay aquello que podíamos durante años y años, décadas y décadas, considerar como una herramienta fundamental, es mejor que obtengan trabajo, pero no contárselas demasiado nosotros, no creer demasiado que ya está resuelto. Al contrario, en tal o cual caso, el lío comienza porque encontró trabajo. Esto lo sabe usted mejor que yo. Bueno, habría que seguir, no es posible. Rosa titula su trabajo La inserción sociolaboral de un sujeto con mi mentalidad torcida y enferma, no sé de qué, pero seguro está enferma. Es un título muy trabajo social. No, es un cumplido en realidad, no es un cumplido, porque no es inserción laboral, no es inserción laboral, es inserción sociolaboral. La inserción laboral hay otras agencias que lo hacen, hay otras entidades, en Cataluña o en otras partes alguien lo puede hacer hay protocolos para eso. En Francia la Agencia Nacional del Empleo, debe haberlo similar en España. Bueno. No, el asunto es un problema, digamos, es una cuestión de trabajo social porque se trata de recordar que la inserción laboral no consiste solamente en obtener un empleo más o menos permanente, en condiciones más o menos soportables, hay que decirlo así, un trabajo más o menos permanente, en condiciones más o menos soportables, a menos que por casualidad ustedes lo obtengan un título de presidente y director general de la Texaco, no sé qué, pero bueno, supongo que no es vuestra clientela habitual. Es mejor tener ese tipo de trabajo, pero cuando, digamos, se habla de la inserción sociolaboral de un sujeto. Sujeto es un término muy difícil, ¿no? Muy difícil.
que tiene que ver con el psicoanálisis, por supuesto, tiene que ver con el derecho también, pues es un lío. Si uno quiere hacer rápido para ir a lo más urgente, digamos, recordar que el sujeto es, por un lado, es enigmático. Quiero decir, yo no comprendo. Si trato de abordar el usuario que viene a mi servicio, si fuera mi caso, si trato de abordarlo como sujeto, qué es lo que él quiere, puedo hacerme alguna idea. ¿Puedo hacerme alguna idea? ¿Qué es lo que él quiere realmente? No puedo saber. Salvo si uno es psicoanalista del primer año, en que quiero decir que no han terminado la digestión teórica de libros importantes. Pero si trato al otro como sujeto, bueno, primera cosa es que no sé bien, y es vuestro honor cuando ustedes no comprendan. Lo que puede ser más inquietante es cuando creen que comprenden. Pero el otro se escapa. El otro te presenta currículum con vacíos, que después te los cambia según lógicas. Hay lógicas siempre, pero que me escapan, ¿no? A ti también, por lo que decías, pero digamos, la persona que tienes enfrente es todo menos ilógica. Y la enfermedad, mientras no se muera, cuando se muera es otro problema, la enfermedad es una astucia, es una estrategia, es una genialidad. Es una genialidad. Cuando yo enseñaba, el día que me caía enfermo, me sentía culpable como la mierda, terrible. Y no había, es decir, él no, aparentemente el negrito se las arregla con la enfermedad. Yo no digo que está bien, digo que si tratamos al otro como sujeto, y bueno, supone que tiene estrategias, lo trabajamos en Insercom más de una vez, se supone que tiene estrategias, que sabe cómo arreglársela, y él encontró la onda, si se dice en español, se dice en argentino, encontró la onda para sobrevivir. Todo el mundo me persigue, no es cierto, de acuerdo, pero cuando tu colega, la trabajadora social, espérate, porque como yo marco todo, después un lío, hay que concluir, ella dice, y tú dices, hay que concluir, bueno, quiero verlo cada mes y me informa qué hace, qué sé yo, supongo que el asistente social tiene que hacerlo, pero es pasablemente perseguidor, ¿no? Y quiero ver, a ver qué he hecho. Cuando el otro dice, a mí me persiguen, está loquito, pero tiene razón. Un poco, ¿no? Con lo que me permite decir que la persecución, salvo en los malos filmes, la persecución no es el control de poblaciones, no es la obra exclusiva de la administración, ¿no? Esas son tonterías de aprendiz. La persecución, mierda, sí, tienes razón. Él me persigue, además. La persecución, voy a terminar ahí probablemente. No, el 33, el taxi va a esperar. El avión no, yo sé, pero el taxi sí. No, después es muy gentil acelerar un poco. Es importante no contarse este cuento americano, que la persecución, el control viene de la administración y nosotros estamos en trabajo social llenos de buena voluntad. No es cierto. No es cierto. Está bien supongo que contarle a los chicos de primer año para darles alguna motivación adicional en la difícil carrera de trabajo social, pero digamos, no, sin defender a la administración, bueno, digamos, las cosas son complejas y, digamos, para decirlo infantilmente, todos los malos no están enfrente. Bueno, termino, el taxi y yo terminamos sobre el punto siguiente, hago un elegante salto en el vacío, como tú ves, para ir al punto 33, realmente diga 33, respire fuerte. Un dilema ético. Inserción, una pregunta, ¿inserción normalizadora o inserción democrática? Falta punto de interrogación porque en francés no hay, y como mi ordenador es francés, entonces no hay el punto de interrogación, es para excusar mis faltas de castellano, por si hay alguna maestra
en los participantes acá. Inserción normalizadora o inserción democrática. ¿Qué quiere decir esto? Primero quiere decir que la inserción no es un acto técnico, Solman, que es un acto, sobre todo hoy día, trabajado, investido por ideales, principios, manera de pensar, por ideología, yo diría, en mi lenguaje. La inserción es normalizadora o democrática independientemente de las buenas intenciones del técnico. Yo no intento normalizar a la gente, me dice alguien. Yo, sí, bárbaro, muy bien, felicitaciones, pero no era la pregunta. No es la pregunta no es lo que yo pienso que hago. La pregunta es ¿qué hago? ¿Qué actos planteo? Y a eso sirve el análisis de la práctica, justamente. A no analizar al practicante, si uno quiere analizar, hay lugares y expertos para esto, es analizar los actos que uno pone, la resistencia que el otro hace. Resistencia es tomarlo como un término interesante. El usuario resiste no al trabajo, esa es la metafísica. El usuario resiste el tipo de trabajo que yo le propongo. Es más delicado. A la condición de trabajo, al salario que le espera, a las 2 horas 20 de trayecto por la mañana y 2 horas 20 por la tarde. Yo no digo que el usuario tiene razón siempre, para nada. Yo digo que el usuario tiene siempre razones, que no es lo mismo. No digo que tiene razón, digo que tiene razones. Bueno, ¿qué es la inserción normalizadora? Bueno, tenemos 10 minutos todavía. No, si hacemos otra jornada ahí, yo me pongo a las 7 de la mañana. Como me despierto muy fácilmente. Claro, hablar solo es un poco inquietante, pero... se puede decir así. Se puede decir, hay inserción normalizadora, cosa que no es un insulto, es aquello por lo que a ustedes les pagan, ¿no? Es aquello en lo que consiste vuestro trabajo. No hablo desde el punto de vista moral. Quiero decir, el trabajo social está pagado para normalizar las poblaciones. ¿No te gusta? Bueno, es un detalle. Son las nuevas consignas, Carmen. Acaba de llegar. Eso. No tiene mi número. Por eso le llama a ella. Sí. Alguien responsable. No, hay inserción normalizadora, digamos, primero, quiero decir, se habla de inserción laboral. La inserción es una ficción, no hay inserción, mucho menos la inserción. Lo que hay es inserción normalizadora o democrática u otra, pero si no le ponen el adjetivo, hablan de una entidad excesivamente buena, sospechosamente buena. Entonces se puede decir, hay inserción normalizadora cuando yo estoy empeñado en que esta persona ingrese al mercado. Esperar el fin de la frase antes de los tomates. Es decir, cuando yo tomo el mercado, como por momentos me parece, en amistad, que ustedes lo toman como si fuera alguien, ¿sabe? Una especie de entelequia dotada de voluntad. Cuando este loquito es un poco avariado, tú ves, cuando él no quiere entrar al mercado porque no lo reconocen, ahí te está diciendo que escucha voces, probablemente un poco paranoico, pero aparte te está diciendo, tenga cuidado, me está contando un mercado animado de buena voluntad. Y el mercado no hay gente, quiero decir, el mercado no tiene voluntad, son corrientes de opinión, son lógicas económicas, es otra cosa. Bueno, todo esto para terminar. Tratas de hacer ayudar a la gente a entrar al mercado de trabajo. Si nos conociéramos más, yo diría, la normalizadora es tratar de ofrecer al capital carne fresca.
carne refrescada, vamos a decir, porque no es muy fresca pues, lo que ustedes les dan. Ni siquiera es fresca. Refrescada. Está bien refrescada, está bien. Está en la heladera, pero no en el congelador, entonces tampoco tiene medio olor. Bien. Por eso Rosa nos dice pulcro el negro, pulcro presenta bien, la carne refrescada, con perfume incluso. Se puede decir que no es negro, es tan limpio que hasta podría no ser negro. Bueno, no, yo hablo solo más de una vez, ¿sabes bien? ¿No? Yo hablo solo. Sea normalizadora, porque se trata de insertarlo en el mercado del trabajo. Sea inserción con pretensión, vocación, póngale el matiz que quieran, democrático, es decir, ayudarlo a insertarse en la lógica del mercado. Insertarlo, el mercado tiene que ir ahí. Bueno, usted tiene problemas psicológicos, ¿de acuerdo? Yo le voy a ayudar. Eventualmente le pido al psicólogo que lo ayude también y hacemos una liga con el servicio de psiquiatría del barrio de aquel. Y bueno, es decir, ¿por qué? Porque el mercado es así. Hoy es viernes. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Es el mercado como ley. Y ahí se han entregado, cuando lo dicen así ustedes, se han entregado la ideología neoliberal, el mercado como ley. Hay 2 o 3 capítulos de Marx que no sería inútil de revisitar o de visitar, según. Pero al mismo tiempo yo no propongo una solución romántica de hacer no sé qué revolución, que no es para hoy. Va a llegar, espero, pero no hoy. Por los años que quedan, no. Es otra cosa. Poder ayudar a la gente a entrar en la lógica del mercado. Es decir, ¿por qué el mercado funciona así? Es decir, no como una fatalidad. Si quieres vivir tienes que entrar y te callas y haces tu deber, sino, bueno, es esto lo que hay que hacer hoy día y explicar, si puedes explicar, eso es el lío, si puedes explicar. Porque para que el otro tarado comprenda de qué hablas, tú tienes que saber qué decirle. En Francia hay una ley que dice que la familia de los chicos puestos en instituciones, no sé cómo se dice, pues en instituciones, las familias tienen acceso al dossier. La familia puede leer qué dicen los educadores, los psiquiatras. La gran cuestión de vuestros colegas es, ¿y a usted le parece que van a entender los padres? Yo no sé, ¿y a usted le parece que va a poder escribir? Bueno, los padres no pueden entender, todos no entienden, por supuesto, hay tarados. Los educadores no pueden escribir todos, hay tarados. Chao.